A ver. Párenle un momento a lo que estén haciendo, porque este chisme de hoy viene con dos frentes abiertos al mismo tiempo. Dos historias que estallaron casi en las mismas 24 horas, y las dos involucran a la misma expareja que llevamos años enteros analizando como si fuera una serie de streaming que nunca se acaba. Por un lado tenemos a Gerard Piqué haciendo de papá ejemplar en un parque de diversiones. Y por el otro, tenemos a Shakira reapareciendo del brazo, o más bien sonriendo a un ladito, de un hombre que muchos de ustedes ya tenían casi borrado del mapa sentimental de la colombiana. Y no me estoy inventando nada. Esto lo confirmó nada más y nada menos que la revista Hola. O sea que aquí no venimos a especular sobre sombras ni a inventar telenovelas. Venimos a contarles con lujo de detalle lo que sí pasó, cómo pasó, y sobre todo lo que esto significa para el rompecabezas emocional más observado de los últimos años en el mundo del espectáculo internacional. Así que ya saben, si de plano se tienen que ir a hacer algo, mejor no le den play. Pero si aguantan hasta el final, les prometo que van a entender por qué este movimiento de Shakira, justo en este momento, no es ninguna casualidad. Y por qué la actitud de Piqué en PortAventura dice muchísimo más de lo que parece a simple vista. Vamos a empezar por el lado de Piqué. Porque aunque ustedes ya se estén imaginando que el plato fuerte va a ser Shakira, resulta que el catalán también se llevó su ración de reflectores esta semana, aunque él, como buen exfutbolista curtido en 1000 escándalos, trató de hacerlo todo con el perfil más bajo posible. Resulta que el empresario, expresidente de la Andorra, expareja de la cantante más comentada del planeta, decidió que estas vacaciones de verano tocaba hacer algo bien sencillo, bien de papá normal, bien de esos que ya no quieren cámara ni reflector. Se llevó a sus dos hijos, Milán de 13 años y Sasha de 11, a pasar unos días en PortAventura World, ese parque temático clásico de la Costa Dorada donde media España lleva yendo de vacaciones desde hace generaciones. Y aquí es donde el asunto se pone interesante, porque este señor que durante años vivió literalmente perseguido por los flashes, que fue protagonista de portadas, memes, parodias y hasta canciones que todos ustedes se saben de memoria aunque digan que no, esta vez apareció ahí, entre las montañas rusas y los algodones de azúcar, pidiendo por favor, con toda la educación del mundo, que la gente no le tomara fotos a sus hijos. Se lo digo tal cual lo reportaron. Cada que algún turista se le acercaba con el celular en mano, ya fuera para pedirle una selfie a él, o de plano para capturar a los chamacos, Piqué frenaba la situación amablemente pero con firmeza, pidiendo que respetaran la intimidad de Milán y Sasha. Y aquí yo les pregunto algo, porque para eso estamos, para analizar y no solo para contar. ¿No les parece curioso? ¿No les parece hasta un poco irónico? Que el mismo hombre que protagonizó uno de los quiebres más mediáticos y más expuestos de la historia reciente del espectáculo, ahora ande cuidando con uñas y dientes que sus hijos no terminen convertidos en el clip viral del día. Porque aquí hay tela de dónde cortar, mis amores. Y ahorita se los explico con calma, no se me vayan. Lo que también salió a la luz, y esto para mí es un detalle que muchos pasaron por alto pero que a mí, personalmente, me hizo levantar la ceja como villana de telenovela, es que en esta escapada, Piqué fue solo con sus hijos. Solito, sin compañía adulta romántica, sin la novia oficial que todos ya conocen y que ha estado en el ojo del huracán prácticamente desde el primer día que se hizo pública la relación. Estoy hablando, por supuesto, de Clara Chía, quien esta vez se quedó fuera del plan. No apareció en ninguna de las fotos, ni fue mencionada como parte de la comitiva familiar en PortAventura. Y no, esto no es que yo esté armando una teoría de la conspiración de la nada. Esto lo reportó la misma fuente, dejando bien claro que el catalán decidió viajar únicamente con Milán y Sasha para, dicen, disfrutar al máximo de ellos sin distracciones. Ahora, ustedes y yo sabemos que en este mundo del espectáculo nada es tan simple como papá lleva a sus hijos al parque. Porque cada detalle, cada ausencia, cada presencia, se lee, se analiza, se comenta, y aquí no vamos a ser la excepción. ¿Será que de verdad se trató simplemente de un tiempo de calidad exclusivo entre padre e hijos, sin necesidad de meter a la pareja actual en la ecuación? Totalmente válido, totalmente comprensible. Cualquier padre que ha pasado por una separación sabe que hay momentos que son solo para los hijos. Pero también hay que decirlo. En el pasado hemos visto a Clara Chía acompañar a Piqué en distintos eventos, en distintos viajes. Así que esta ausencia puntual no deja de generar preguntas, sobre todo cuando la ponemos en el contexto de todo lo demás que está pasando alrededor de esta historia.
Y créanme que lo demás es bastante jugoso. Así que aguántenme tantito que ya vamos para allá. Por la noche, en ese mismo parque, se les vio a Piqué y a sus 2 hijos adolescentes rodeados de un grupo de amigos, disfrutando de uno de esos espectáculos nocturnos que PortAventura organiza en temporada alta, cuando el calor de julio ya bajó un poco y la gente sale a caminar entre luces y música. Y aquí quiero que pongan mucha atención, porque este detalle de un grupo de amigos no es menor. Significa que el catalán no estaba en modo ermitaño total. No se escondió en un hotel a piedra y lodo, sino que se dejó ver, convivió, se relajó, pero siempre con ese cuidado extremo de que la privacidad de sus hijos no se viera comprometida. Esto, mis amores, habla de una evolución, de un hombre que después de años de estar en la cresta de la ola mediática, después de haber sido analizado hasta en la forma en que camina, ahora prioriza blindar a sus hijos de esa misma exposición que a él lo marcó, para bien y para mal, durante toda su carrera. Y no me digan que no hay algo profundamente humano y hasta conmovedor en eso, aunque como buena conductora de chismes yo también les voy a decir lo que no cuadra, porque aquí venimos a analizar con lupa, no a hacer panfleto de nadie. Y hablando de contexto, porque en este canal a mí me gusta que ustedes entiendan el panorama completo, no nada más el chisme suelto. Hay que recordar que estas visitas de Piqué con sus hijos se enmarcan dentro de toda la logística de custodia que se estableció después de la separación con Shakira. Una logística que se volvió todavía más compleja desde que la cantante decidió mudarse con los niños a Estados Unidos. Desde entonces, cada temporada de vacaciones, cada verano, se ha convertido en una especie de ventana de tiempo sagrada donde Piqué intenta, según lo que se ha reportado, ofrecerles a Milan y Sasha experiencias de ocio, de diversión y sobre todo de reconexión con su entorno original en Cataluña. Eso incluye, por supuesto, pasar tiempo con los abuelos paternos, con los amigos de toda la vida de la familia y en general mantener ese hilo con sus raíces catalanas que, viviendo del otro lado del Atlántico la mayor parte del año, corre el riesgo de irse diluyendo poco a poco. Y aquí, honestamente, hay que reconocerlo. Por más que este canal se especialice en el chisme, en el drama, en la controversia, también hay que darle su lugar a lo que se hace bien, y el esfuerzo de mantener a los hijos conectados con ambos lados de su familia, con ambos países, con ambas culturas, es algo que merece un aplauso, así sea de esos aplausos que uno da entre dientes mientras sigue esperando la parte jugosa. Y créanme que la parte jugosa ya viene, porque justo mientras Piqué andaba de papá ejemplar en PortAventura, del otro lado del mundo, en el Caribe, se estaba cocinando algo que le robó por completo el protagonismo mediático a todo lo demás. Porque resulta, mis amores, que casi al mismo tiempo que circulaban las fotos de Piqué con sus hijos en el parque de diversiones, explotó una noticia que dejó a medio internet con la boca abierta. Shakira fue vista, fue fotografiada, fue capturada en imagen real, sonriente y relajada, junto a Antonio de la Rúa. Sí, como lo oyen, Antonio de la Rúa. Ese nombre que para muchos de ustedes que llevan años siguiendo la carrera de la colombiana, representa toda una era, una década completa de su vida sentimental y profesional, y que después de la ruptura prácticamente desapareció del radar público, casi como si se lo hubiera tragado la tierra. Pues resulta que después de más de 15 años de haber terminado esa relación, después de más de una década de historia compartida entre ellos que incluyó no solo el amor, sino también negocios, decisiones de carrera y toda una vida construida en conjunto, ahora los vuelven a ver juntos, sonriendo, relajados, como si el tiempo no hubiera pasado, o como si por lo menos las heridas de aquella separación ya estuvieran completamente cicatrizadas. Y aquí es donde yo les digo, agárrense, porque esto apenas empieza y todavía hay más capas que pelar en esta cebolla mediática. La fotografía que desató todo esto no salió de la nada ni de un paparazzi escondido detrás de un arbusto. No, señores, esto lo compartió directamente en redes sociales un desarrollador turístico llamado George Schneider, durante lo que parece haber sido una reunión completamente distendida, informal, de esas que uno tiene con amigos de años, en Miches, República Dominicana. Un rinconcito del Caribe que, para quien no lo conozca, se ha convertido en los últimos años en un destino exclusivo para gente de alto perfil que busca privacidad y playas espectaculares lejos del bullicio de otros puntos turísticos más saturados. Y en esa imagen no solamente aparecen Shakira y Antonio de la Rúa, sino que también está presente Tonino Mebarak,
el hermano de la cantante, ese que muchos consideran el más cercano a ella de toda su familia, el que la ha acompañado en los momentos más importantes de su vida, incluyendo, y esto es un dato que no deben de olvidar, aquel día en los juzgados cuando se ratificó el acuerdo de separación con Piqué. O sea que estamos hablando de que este encuentro con Antonio de la Rúa no fue un momento cualquiera con cualquier persona, fue un momento compartido con el círculo más íntimo y de mayor confianza de Shakira, lo cual, mis amores, le cambia completamente el tono a la historia. Esto no parece un encuentro casual de esos que pasan por accidente en un restaurante. Esto tiene toda la pinta de haber sido una reunión organizada, deseada, buscada, entre personas que se aprecian y que decidieron reconectar después de todo este tiempo. Y aquí es donde yo, como su conductora favorita de este rincón del chisme, tengo que hacer una pausa y ponerles en contexto quién es realmente Antonio de la Rúa para quienes tal vez sean más jóvenes o simplemente no siguieron esa etapa de la vida de Shakira con tanto detalle. Estamos hablando del hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, un empresario que se convirtió en pareja de la cantante colombiana desde finales de los años 90 y que estuvo con ella durante uno de los periodos de mayor crecimiento y consolidación de su carrera internacional. Fue durante esos años, con Antonio a su lado, cuando Shakira dio el salto definitivo al mercado angloparlante, cuando se consolidó como un ícono global y cuando construyó buena parte de la base profesional y empresarial que hasta el día de hoy sigue sosteniendo su carrera. No fue una relación cualquiera, fue una relación que definió una era completa, tanto en lo personal como en lo profesional, y que terminó de manera pública en el año 2010, dejando atrás más de una década de historia compartida. Que después de esa ruptura hayan pasado por procesos legales, disputas relacionadas con temas de manejo profesional y financiero, es algo que en su momento generó bastante ruido mediático. Y por eso mismo esta reaparición conjunta, sonriente, relajada, en un ambiente tan íntimo y familiar como el que describe la fotografía, resulta tan significativa. Porque cuando dos personas que tuvieron ese tipo de historia, con ese tipo de complejidad, deciden reunirse otra vez, y no solo reunirse sino dejarse fotografiar juntos, sonriendo, en compañía de la familia más cercana de ella, eso manda un mensaje. Y ese mensaje es que, aparentemente, el tiempo sí cura todas las heridas, o por lo menos las suficientes como para sentarse otra vez en la misma mesa. Ahora bien, aquí es donde entra la parte del análisis, porque a mí no me van a ver simplemente repitiendo lo que dice una nota de prensa. Aquí venimos a desmenuzar el significado real de las cosas. Y lo que este reencuentro sugiere, más allá de la nostalgia o de la simple casualidad, es que Shakira, en este momento particular de su vida, parece estar en un proceso de reconciliación con su propio pasado, de cerrar ciclos, de sanar relaciones que en algún momento terminaron con dolor o con distancia, y de reconstruir puentes con las personas que fueron importantes en distintas etapas de su historia personal. No es casualidad que esto suceda justo en un momento en el que la cantante ha estado, según se ha reportado en distintas notas recientes, confirmando públicamente su condición de soltera, dejando claro que no está en búsqueda activa de una nueva relación romántica formal, sino más bien enfocada en su maternidad, en su carrera y aparentemente también en hacer las paces con capítulos de su vida que quedaron pendientes. Y esto, mis amores, es algo que muchos análisis superficiales de este chisme no están captando, porque se están quedando en el titular fácil de Shakira se reencuentra con su ex, cuando en realidad lo que está pasando aquí tiene una lectura mucho más profunda sobre el momento vital que está atravesando esta mujer que durante años ha sido escrutada, criticada, aplaudida y sobre todo malinterpretada. Pero bueno, no nos vayamos tan rápido, porque todavía hay más elementos de este rompecabezas que tenemos que analizar. Y aquí les voy a soltar algo que seguramente muchos de ustedes ya estaban esperando. ¿Qué tiene que ver todo esto con Piqué? Porque aunque parezca que estamos hablando de dos historias completamente separadas, la del papá en Portaventura y la de la reconciliación amistosa en el Caribe, la realidad es que ambas siguen atadas por el mismo hilo invisible que las ha conectado desde que se hizo pública la separación. La vida de estos dos personajes públicos sigue siendo, guste o no, un tema de comparación constante, de contraste, de quién está mejor, de quién superó a quién primero. Una narrativa que el público, y seamos honestos, nosotros mismos como creadores de contenido, hemos alimentado sin parar desde el primer día.
Y lo interesante de este momento particular es que ambos, cada uno por su lado, parecen estar transmitiendo mensajes distintos pero paralelos. Piqué proyectando estabilidad familiar, protección hacia sus hijos, un perfil bajo casi monástico comparado con lo que fue en el pasado, y Shakira, del otro lado, proyectando apertura, sanación, reconciliación con su historia personal, sin necesidad de andarse escondiendo ni fingiendo que ciertas etapas de su vida no existieron. Dos formas distintas de manejar la exposición pública, dos formas distintas de procesar lo que fue una separación mediática de proporciones históricas, y ambas, cada una a su manera, dejando ver que el tiempo efectivamente ha ido sanando ciertas heridas, aunque las cicatrices, como siempre pasa en este tipo de historias, sigan ahí, visibles para quien sepa dónde mirar. Y aquí no le vamos a bajar la intensidad al asunto, porque todavía hay un elemento que no hemos discutido con el detalle que se merece. El impacto mediático real que sigue generando cada movimiento de Shakira, sin importar de qué se trate. Porque seamos honestos, la colombiana podría literalmente salir a comprar pan a la esquina y eso ya sería noticia en 15 países distintos, así de fuerte sigue siendo su magnetismo público. Cada aparición suya, ya sea en un evento de la industria musical, en un compromiso publicitario, en un desfile de moda, o como en este caso, en una reunión aparentemente privada y personal que terminó filtrándose a través de redes sociales, genera automáticamente un aluvión de reacciones, de comentarios, de análisis, de memes, de teorías, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y esto no es casualidad ni es exageración de mi parte. Esto es simplemente el reflejo de que estamos hablando de una de las figuras más influyentes y más seguidas del entretenimiento latino a nivel mundial. Alguien cuya vida personal se ha convertido, para bien o para mal, en un espectáculo público que millones de personas siguen con una atención casi obsesiva. Y ojo, no lo digo como crítica hacia ustedes que están viendo este video, porque yo primera en la fila del chisme, pero sí es importante que entendamos la dimensión real de lo que estamos analizando. No es cualquier persona reencontrándose con un ex, es Shakira, con todo lo que ese nombre representa en la cultura popular contemporánea. Ahora, algo que también quiero que analicemos con cuidado, porque aquí es donde el asunto se pone todavía más interesante, es el tema de los hijos, porque al final del día, por más que estemos hablando de dos historias que en la superficie parecen tratarse de los adultos, la realidad es que Milan y Sasha siguen siendo el centro absoluto de toda esta narrativa, y esto quedó clarísimo en la información que se compartió. Porque a pesar de que las vidas profesionales y personales de Piqué y Shakira tomaron rumbos completamente opuestos después de la separación, el eje sobre el que giran ambas agendas, según se ha documentado una y otra vez, sigue siendo el bienestar y la estabilidad de estos dos adolescentes que, no lo olvidemos, están creciendo bajo la lupa más intensa que cualquier niño podría imaginar. Las escapadas como la de PortAventura reflejan precisamente esa intención de Piqué de mantener rutinas de normalidad, de diversión genuina, durante los periodos vacacionales que le corresponden según los acuerdos de custodia, mientras que del lado de Shakira, la cantante sigue compaginando su carrera internacional, sus proyectos artísticos, con la maternidad, asegurándose de que sus hijos mantengan un equilibrio saludable entre su vida escolar y familiar en Miami y sus viajes periódicos de regreso a España para pasar tiempo con su papá. Y honestamente, mis amores, más allá de todo el drama, de todo el chisme, de todo el análisis que podamos hacer aquí, esto es algo que hay que reconocerles a ambos: la capacidad de separar, aunque sea parcialmente, sus propios procesos personales de sanación, de sus responsabilidades como padres, priorizando en todo momento que Milan y Sasha tengan la infancia y la adolescencia más estable posible dentro de las circunstancias tan particulares en las que les tocó crecer. Pero bueno, no se me distraigan, porque todavía nos falta la parte donde yo les doy mi opinión sin filtro, porque para eso están aquí, ¿o no? Porque si algo queda clarísimo con estas dos noticias que explotaron casi al mismo tiempo, es que la narrativa pública alrededor de esta expareja sigue funcionando como un termómetro constante de comparación, y aquí yo les voy a decir algo que capaz no les va a gustar a todos. Hay una diferencia bien marcada en cómo cada uno de ellos ha decidido manejar su exposición mediática después de la ruptura, y esa diferencia dice muchísimo sobre sus personalidades y sus prioridades actuales. Por un lado tenemos a Piqué, que después de haber vivido en carne propia lo que es ser perseguido, criticado, memeado hasta el cansancio durante los meses más intensos del escándalo de separación,
ahora parece haber optado por una estrategia de blindaje total, de perfil bajo, de proteger a como dé lugar tanto su vida personal actual como, sobre todo, la privacidad de sus hijos. Y esto, aunque a algunos les parezca sospechoso, aunque algunos quieran leer en esto algún tipo de mensaje oculto o de indirecta, a mí me parece que simplemente refleja una evolución lógica después de haber pasado por el infierno mediático que representó esa separación tan pública. Del otro lado tenemos a Shakira, quien parece estar en un momento de apertura, de reconciliación, de no tenerle miedo a que la vean reconectando con figuras de su pasado, incluso con alguien tan cargado de historia como Antonio de la Rúa, lo cual también refleja una madurez emocional distinta, una que no necesita esconder ni negar las etapas anteriores de su vida, sino que las integra, las procesa y sigue adelante sin cargar con el peso del silencio absoluto. Y aquí, mis amores, antes de que sigamos, quiero que me cuenten en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto, porque este es exactamente el tipo de chisme que genera opiniones divididas. Y a mí me encanta leer sus perspectivas, así que no se queden callados. Suéltenme ahí abajo si creen que esto de Shakira con Antonio de la Rúa es simplemente una reconciliación de amigos, o si creen que hay algo más profundo detrás de esta reaparición tan cuidadosamente fotografiada y compartida. Y si les está gustando este tipo de contenido, si sienten que aquí les contamos las cosas con el contexto completo, sin quedarnos en la superficie, no se les olvide darle like a este video, porque eso me ayuda muchísimo a que el algoritmo lo comparta con más gente. Y de una vez aprovechen para suscribirse al canal, porque aquí seguimos destripando cada movimiento de esta expareja que, nos guste o no, sigue dando material para horas y horas de análisis. Y no se vayan todavía, porque esto no se ha terminado, porque hay todavía más capas de contexto que tenemos que revisar antes de cerrar este capítulo del culebrón mediático más seguido de los últimos años. Vamos a hablar un poquito más del tema de Clara Chía, porque aunque en esta ocasión no estuvo presente en la escapada a PortAventura, su ausencia puntual no significa que su historia con Piqué haya perdido relevancia mediática. Para nada. De hecho, si ustedes han seguido este canal con atención, sabrán que apenas unas semanas atrás se especulaba sobre una posible coincidencia entre Piqué, Clara Chía y Shakira durante ciertos eventos deportivos internacionales de gran magnitud, generando toda una ola de expectativa sobre si las tres figuras terminarían compartiendo espacio público de alguna manera. Ese tipo de especulaciones, aunque a veces no se concreten, son precisamente las que mantienen viva la fascinación colectiva alrededor de esta historia. Porque cada movimiento, cada viaje, cada aparición o ausencia, se convierte automáticamente en material de análisis para millones de personas alrededor del mundo que siguen este culebrón como si fuera parte de su propia vida cotidiana. Y esa fascinación, mis amores, no es casualidad ni es simple morbo barato. Es el resultado de años de construcción narrativa alrededor de una separación que rompió con todos los estándares previos de cómo se manejaban públicamente este tipo de rupturas en el mundo del entretenimiento, empezando por las canciones que Shakira lanzó tras la ruptura, que se convirtieron en fenómenos globales, en himnos de empoderamiento para millones de personas que se identificaron con esa historia de traición, dolor y reconstrucción personal. Y hablando de reconstrucción personal, volvamos un momento a Antonio de la Rúa, porque hay un detalle que quiero resaltar, y que muchos análisis superficiales de este chisme están dejando pasar. El hecho de que este reencuentro haya ocurrido específicamente en presencia de Tonino Mebarak no es un detalle menor. Es prácticamente una declaración silenciosa de que este acercamiento cuenta con el visto bueno, con la aprobación, con la bendición del círculo familiar más cercano de Shakira. Porque conocemos lo protectora que es esta familia, lo unida que ha sido especialmente durante los momentos más difíciles de la vida pública de la cantante, y el hecho de que Tonino esté presente en ese encuentro, sonriendo también, relajado también, nos dice que esto no fue un accidente incómodo, ni una casualidad que tomó a todos por sorpresa, sino un momento genuinamente disfrutado por todas las partes involucradas. Y esto, mis amores, es lo que hace que esta historia sea tan distinta a un simple encuentro casual entre exparejas. Aquí estamos hablando de una reconstrucción de vínculos que involucra no solamente a Shakira y Antonio, sino a todo el entorno cercano de ambos, lo cual sugiere que efectivamente estamos ante un proceso genuino de sanación y no ante un montaje mediático o una estrategia de exposición calculada, aunque, seamos honestos,
En este mundo del espectáculo, nunca podemos descartar del todo que ciertos momentos espontáneos tengan también un componente estratégico de manejo de imagen pública, porque así funciona esta industria, nos guste o no. Y aquí es donde yo quiero que ustedes reflexionen conmigo sobre algo más grande, sobre el patrón de comportamiento que hemos visto repetirse una y otra vez en la forma en que tanto Shakira como Piqué han manejado su vida pública después de la separación. Porque si lo analizamos con calma, con la distancia que da el tiempo, nos damos cuenta de que ambos, cada uno a su manera, han ido soltando capítulos de su historia personal de forma muy medida, muy controlada, casi como si estuvieran narrando su propia versión de los hechos, a través de pequeñas revelaciones que van llegando al público en el momento exacto en que ellos deciden que están listos para compartirlas. Esto no es casualidad. Esto es el resultado de haber vivido en carne propia lo que significa perder el control de la narrativa mediática, de haber visto cómo detalles íntimos de su ruptura se convirtieron en material de burla, de meme, de canción, de comentario constante durante meses y meses, y por eso mismo, ahora que ambos han tenido tiempo de reorganizar sus vidas, de sanar, de reconstruirse, parecen estar aplicando una estrategia mucho más cuidadosa sobre qué comparten, cuándo lo comparten, y con quién permiten que se les fotografíe. Y esto, mis amores, es una lección de vida que va mucho más allá del chisme, porque nos demuestra que hasta las figuras más expuestas del mundo del entretenimiento eventualmente aprenden a proteger su propia narrativa, a no dejar que el escrutinio público defina completamente cómo procesan sus propios procesos emocionales. Ahora bien, no puedo cerrar este análisis sin mencionar el efecto dominó que este tipo de noticias suele generar en las redes sociales, porque en el momento en que se conoció la fotografía de Shakira con Antonio de la Rúa, las plataformas se llenaron de reacciones de todo tipo. Había quienes celebraban el reencuentro como una muestra hermosa de madurez y sanación. Había quienes se mostraban sorprendidos porque no esperaban ver a estas dos figuras juntas otra vez después de tantos años. Y por supuesto, como siempre pasa en este tipo de casos, había también quienes empezaron a tejer teorías mucho más elaboradas sobre las verdaderas intenciones detrás de este encuentro. Algunas más creíbles que otras, algunas claramente exageradas producto de la imaginación colectiva que este tipo de historias siempre despierta. Y aquí yo quiero ser bien clara con ustedes. Como conductora de este canal, mi trabajo es traerles la información confirmada, contextualizada, analizada con la mayor honestidad posible, pero también reconocer cuándo estamos entrando en el terreno de la especulación pura, porque no sería justo para ustedes, ni para las personas involucradas, presentarles rumores sin fundamento como si fueran hechos confirmados. Lo que sí es un hecho, lo que sí está confirmado, es la existencia de esa fotografía, el contexto en el que fue tomada, las personas que aparecen en ella, y el significado simbólico que representa después de más de 15 años de distancia entre Shakira y Antonio de la Rúa. Todo lo demás, todo lo que se pueda especular sobre las verdaderas intenciones o sobre el futuro de esta relación reconstruida, entra en el terreno de la opinión. Y como tal, se los voy a presentar siempre, sin disfrazar rumores de verdades absolutas. Y miren, ya que estamos hablando de patrones y de comportamientos, quiero que analicemos también el contraste entre cómo maneja Shakira su exposición pública comparado con cómo la maneja Piqué, porque aquí hay una diferencia cultural y de personalidad que vale la pena destacar. Shakira, siendo una artista que construyó toda su carrera sobre la base de la conexión emocional directa con su público, sobre la honestidad brutal en sus letras, sobre compartir sus procesos internos a través de su música, tiene una relación distinta con la exposición pública comparado con Piqué, quien viene del mundo del deporte, un ámbito donde tradicionalmente se privilegia mucho más la discreción, el hermetismo, el control absoluto de la narrativa personal. Y esto explica, en parte, por qué vemos a Shakira más dispuesta a dejarse fotografiar en momentos de reconciliación con figuras de su pasado, mientras que Piqué opta cada vez más por el hermetismo total, por pedir que no le tomen fotos a sus hijos, por viajar sin anunciar sus planes, por mantener su vida actual lo más alejada posible del radar mediático que tanto lo persiguió durante los años más intensos de la separación. Dos formas de ser, dos formas de procesar la fama, dos formas de proteger lo que cada uno considera más valioso en este momento de sus vidas, y ambas, honestamente, perfectamente válidas dentro del contexto particular de cada uno. Y bueno, mis amores, aquí es donde tenemos que empezar a cerrar este capítulo del chisme, aunque ya sabemos que con esta historia
Nunca hay un cierre definitivo. Siempre hay una próxima escapada, una próxima fotografía filtrada, un próximo evento donde coincidan o no coincidan, un próximo detalle que se convertirá en el siguiente episodio de este culebrón que lleva ya varios años entreteniendo, indignando, emocionando y dividiendo opiniones alrededor del mundo entero. Lo que sí les puedo decir, con la certeza que da haber analizado esta historia con cuidado y con toda la información disponible, es que tanto Piqué como Shakira parecen estar, cada uno por su lado, en procesos genuinos de reconstrucción personal, procesos que incluyen tanto la protección de sus hijos como la sanación de heridas del pasado, procesos que, nos guste o no, van a seguir siendo material de análisis constante para todos nosotros que seguimos esta historia con tanta atención. Y esto, mis amores, no tiene nada de malo, porque al final del día estas dos figuras, con todo y su fama, con todo y su exposición mediática, siguen siendo seres humanos tratando de encontrar equilibrio entre su vida pública y su bienestar personal, entre las expectativas del público y sus propias necesidades emocionales, entre el pasado que los formó y el futuro que están tratando de construir para ellos mismos y para sus hijos. Así que ya saben, si les gustó este análisis completo, si sienten que aquí les dimos el contexto que en otros lados no consiguen, no se les olvide darle like, compartir este video con esa amiga que también sigue este culebrón como si fuera su segunda familia. Y suscribirse al canal para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que viene, porque conociendo el ritmo con el que se mueve esta historia, se los aseguro, no vamos a tener que esperar mucho tiempo para el próximo capítulo de este drama que parece no tener fecha de caducidad. Nos vemos en el siguiente chisme, mis amores, y como siempre les digo, aquí seguimos, atentos a cada detalle, analizando con lupa lo que otros apenas mencionan de pasadita, porque para eso estamos, para contarles la historia completa, con contexto, con análisis y con todo el drama que se merece.